Guerra de las Madrinas. La Primera Guerra Mundial, origen de las madrinas. Las primeras referencias que hemos podido constatar proceden sobre todo de Francia, así como de Bélgica, Quebec y algunas de Italia. En la revista Le Figaro Histoire, Listing establece el mes de enero de 1915 como fecha del surgimiento de esta institución de inspiración católica, orientada a sostener la moral de los soldados, especialmente de los que tenían a sus familiares en las regiones del norte y del este, que habían sido ocupadas por los alemanes. Es cierto que durante la Primera Guerra Mundial muchas mujeres cambiaron las tareas teóricamente femeninas para trabajar como munitionetes, obreras de las fábricas de armamento. Sin embargo, la prensa y la literatura destacaron más los papeles tradicionales, como el de enfermera, dama de la caridad o madrina de guerra. En las trincheras, los poilus franceses sobre todo encontraron una forma amable de evadirse a la espantosa realidad que les rodeaba escribiendo a una desconocida. Cabe pensar que hablaban de la situación en el frente, aunque no es posible saber si describían con detalle a su madrina las espantosas carnicerías que presenciaban a su alrededor. Seguramente les hablaban de lo que soñaban hacer cuando terminase el conflicto. Madrinas de guerra en la zona nacionalista. Como se ha dicho, y de forma coherente con el papel que concebía para la mujer española después de la guerra, las autoridades franquistas no les concedieron ninguna oportunidad de participar en la lucha en el frente. Su contribución a la causa se limitó a permanecer en la retaguardia, desempeñando labores auxiliares. Cosieron uniformes, sirvieron en los comedores infantiles, fueron postulantes para la ayuda a los soldados, visitaron a los heridos y se convirtieron en enfermeras. En definitiva, trabajos representativos de la figura de madre y esposa, impuesta por la ideología imperante, que la calificaba como fundamental para apoyar a los hombres que arriesgaban su vida por la patria. En la zona franquista constituyeron una especie de institución semioficial que encarnó el apoyo de los civiles a los militares, una conexión directa entre el frente y las tantas veces denostada retaguardia, donde según la opinión de los combatientes se comía bien, no hacía frío ni calor, había diversiones y sobre todo no existía el peligro. Con las cartas de las madrinas, la retaguardia expiaba esos pecados y demostraba que desde la distancia no se olvidaba de los héroes de la primera línea. Las muchachas no solo enviaban cartas, en ocasiones y dependiendo de su capacidad económica, también mandaban los regalos que más podían desear sus ahijados, como tabaco, jerseys, mantas, calcetines de lana, embutidos, periódicos y por supuesto medallas religiosas. El papel de las mujeres en la Guerra Civil Española. Con la llegada de la República, los movimientos feministas españoles recibieron un fuerte impulso. Pese a los recelos machistas de la época, los partidos de izquierda y los sindicatos apoyaron las reivindicaciones de la mujer. La nueva Constitución instauró el sufragio universal gracias a la disputa Clara Campo, que se enfrentó a las izquierdas, siempre temerosa de que las mujeres votasen en los partidos de derecha. Si dejamos de lado el aspecto meramente militar, podemos encontrar en la zona gubernamental esas excepciones a las que antes nos referíamos. Hasta no hace mucho se pensaba que las mujeres republicanas no habían desarrollado actividades políticas relevantes durante la guerra, salvo Dolores Ibarruri, Federica Montensi o Victoria Kent, entre otras. Por el contrario, Mónica Moreno afirma que hubo un grupo de mujeres que participaron activamente en la vida republicana, aunque con sentimientos encontrados. Incluso en el campo de la diplomacia republicana hubo mujeres, como Isabel de Palencia, que fue la primera embajadora de la historia de España como ministra plenipotenciaria de la República en Suecia y los países nórdicos. También fue delegada en la Sociedad de Naciones e intervino en la Organización Internacional del Trabajo. Las mujeres republicanas, unas madrinas tardías. La figura de las madrinas republicanas tuvo un desarrollo más tardío y fue bastante fugaz, posiblemente porque las mujeres desempeñaron un papel mucho más activo en la contienda,
La presencia de las milicianas en los campos de batalla constituyó una novedad en Europa occidental, aunque como ya se ha dicho, su eficacia fue más protagonística que bélica, según algunos. En el ejército popular aparecieron muy pronto actitudes conservadoras que daban primacia al sexo masculino. La figura de la miliciana se vio muy pronto rodeada por la polémica que concluyó en 1936 con su alejamiento oficial de las trincheras para ocuparse de labores más tradicionales, aunque hubo algunas excepciones como Elisaveta Parshina, una dinamitera rusa que luchó en el siglo XIV, cuerpo de guerrilleros del ejército republicano, y más tarde en la Segunda Guerra Mundial. Probablemente las verdaderas mujeres soldados de la época debieron de constituir una excepción. No obstante, ya en agosto de 1936 se había fundado la Comisión de Auxilio Femenino que canalizó a las mujeres hacia la confección de uniformes y creó guarderías infantiles. Las defensoras de la República trabajaron también en las industrias bélicas y participaron en las tareas de fortificación. Asimismo, algunas mujeres formaron en Madrid grupos de vigilancia contra los espías franquistas de la Quinta Columna. Las madrinas españolas en la Segunda Guerra Mundial. El nuevo Estado franquista declaró a España oficialmente neutral en la Segunda Guerra Mundial, pero muchos españoles lucharon de forma individual en los ejércitos aliados y en los del Eje. Podemos pensar que se reprodujo a pequeña escala el enfrentamiento ideológico que hubo en la Guerra Civil. Casi podría hablarse de una nueva guerra civil dentro de la Guerra Mundial. Aunque rara vez los españoles llegarían a verse las caras en el campo de batalla, hay constancia de algunos choques en el frente de Leningrado entre patrullas de la División Azul y los guerrilleros comunistas dirigidos por el capitán Francisco Gullón. Muchos republicanos que habían salido de España tras la derrota se unieron a los ejércitos aliados para luchar contra los antiguos socios de Franco, tanto en la Legión extranjera francesa como en la Resistencia. Hubo españoles que prosiguieron la lucha contra Alemania e Italia. El caso más conocido es el de la 9, la famosa compañía de la segunda división blinde del general Leclerc, integrada casi por completo por soldados españoles. Es de sobra conocido que los primeros tanques que liberaron París iban tripulados por antiguos republicanos que los habían bautizado con nombres de batalla de la Guerra Civil. También es sabido que los españoles cumplieron su parte del trato, pero una vez terminada la contienda, los aliados se olvidaron de cumplir la suya y permitieron que la dictadura franquista continuara durante 40 años. En esta contienda reapareció la figura de las madrinas de guerra, y algunos combatientes españoles mantuvieron correspondencia con mujeres que en ciertos casos eran desconocidas y en otros incluso de su familia. Matilde del Valle actuó como madrina de su marido Fidel, pero también fue la madrina del capitán Juan Castillo. Ambos ahijados habían estado presos en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer.